Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. ¿Qué tal? Bienvenidos a La Tarde. A nombre de Idania Chirino les doy la bienvenida. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros a través de las cuentas de Twitter que aparecen en su pantalla. Comenzamos con dos noticias que se destacan en la agenda informativa del día. La primera se desarrolló en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que por primera vez discutió la crisis en Nicaragua. Y la segunda se lleva a cabo en el seno de la Organización de los Estados Americanos, que se celebra en una sesión extraordinaria y se evalúa la migración de venezolanos. Incluso hace pocos minutos el secretario de la OEA, Luis Almagro, se pronunció y esto fue parte de lo que dijo. Desde nuestra actuación en lo individual y a nivel colectivo debemos mostrar empatía y solidaridad con estos hermanos venezolanos que no se desplazan voluntariamente, sino por las condiciones que describimos, lo que hacen escapando a un régimen que día a día vulnera sus derechos más elementales. Como les decía, la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua fue objeto de debate en el Consejo de Seguridad de la ONU este miércoles. Estados Unidos llevó este asunto ante el rector de las Naciones Unidas con el objetivo de advertir sobre las consecuencias que esta crisis podría tener en la región. Por su parte, el canciller nicaragüense Denis Moncada criticó al Consejo y dijo que este no es competente para debatir la situación por la que atraviesa el país. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Alejandro Rincón tiene el desarrollo de esta información. Adelante. Hola, feliz tarde para todos. Por un espacio superior a 3 horas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debatió la crisis en Nicaragua. Después de esta sesión, 2 mensajes claves quedaron planteados frente al conjunto de la comunidad internacional. Por una parte, Estados Unidos, que convocó esta sesión, dijo que el Consejo de Seguridad no puede seguir siendo un observador pasivo de la crisis y expresó su preocupación por lo que considera que sucede en Nicaragua. Aseguró la embajadora Nikki Haley en su momento que ella ve cómo en territorio nicaragüense está transcurriéndose un camino similar al que llevó al deterioro de toda la situación en Venezuela. Por su parte, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, que también asistió a esta sesión, respondió a los distintos señalamientos que Estados Unidos y sus aliados hicieron en contra del gobierno de Daniel Ortega. En concepto de la administración nicaragüense, Estados Unidos no tuvo por qué llevar todo este caso al Consejo de Seguridad y además considera que el ente rector de Naciones Unidas no tiene la jurisdicción para llegar a plantear algún mecanismo para tratar de resolver la crisis en la nación centroamericana. A continuación, más de los argumentos y el debate generado por el caso nicaragüense en la ONU. La crisis en Nicaragua toma protagonismo en la Organización de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy por primera vez para analizar la situación que atraviesa la nación desde el pasado mes de abril, tras el inicio de las manifestaciones contra el régimen oficialista y que han cobrado la vida de al menos 481 personas, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. El encuentro fue solicitado por Estados Unidos un día después de asumir como presidente pro tempore del máximo órgano de decisión y ocurre luego de que el viernes pasado el gobierno de Daniel Ortega ordenara la expulsión del país de la misión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En su intervención, la representante de la Unión Americana fue tajante al comparar a Ortega con Nicolás Maduro y a expresar su rechazo al ataque desmedido de ambos mandatarios contra el pueblo. Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados con la misma tijera corrupta. Ambos son estudiantes de la misma ideología fallida y ambos son dictadores que viven con miedo de su propia gente. Gonzalo Conque, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, resaltó la importancia de preservar el Estado de Derecho y asegurar el respeto a la democracia. Es lamentable hacer notar que la situación en el país no ha mejorado en términos de democracia, respeto a los derechos humanos y convivencia política y social. Por su parte, Félix Madariaga, líder de Derechos Humanos de Nicaragua, denunció el acoso del que son víctimas quienes han decidido disentir. Acusaciones que fueron plasmadas en un informe de la ONU que destacó el clima de miedo que impera en el país. El día de hoy, Nicaragua se ha convertido en una inmensa prisión que simula ser un lugar bajo control. Sin embargo, todos los días se vive un ambiente de terror y de persecución indiscriminada.
Bolivia, que junto a Rusia y China se opuso a que se llevara a cabo la sesión, argumentó que la situación en el país centroamericano no plantea una amenaza para la paz ni la seguridad internacional, mientras que el canciller nicaragüense lo calificó como una injerencia. Consideramos un despropósito que bajo el título de cooperación regional y subregional se pretenda traer a nuestra atención la situación interna de un Estado miembro de la organización. Nicaragua no representa una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Por tanto, su inclusión en esta reunión es una clara injerencia en los asuntos internos de Nicaragua y una violación a la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional. Pese a la condena internacional, Ortega sigue negando que haya represión y responsabiliza a Estados Unidos de las protestas. Para los nicaragüenses ha sido tan importante esta sesión que un conjunto de ciudadanos de ese país que se autodenominan la diáspora nicaragüense residente en los Estados Unidos se congregó desde distintas partes de los Estados Unidos para estar frente a la sede general de Naciones Unidas aquí en la ciudad de Nueva York. Allí llegaron con pancartas, con arengas, con banderas del país para entregar un mensaje claro a Naciones Unidas, sobre todo reclamándole que tengan acciones o que entren en acción frente a la crisis en territorio nicaragüense. NTN 24 habló con ellos y este es el mensaje que entregaron aquí al organismo internacional. Venimos a apoyar para que los países que están apoyando a Nicaragua, al pueblo nicaragüense, se den cuenta de lo que está ocurriendo, el genocidio que está ocurriendo en Nicaragua. Estamos pidiendo ayuda. O sea, la crisis es desesperante, un genocidio completo. Queremos que tomen en cuenta la masacre de la que ha sufrido el pueblo de Nicaragua a manos del dictador Ortega Murillo, él y su mujer y también sus secuaces. Queremos que se den cuenta de los cientos y cientos de presos políticos. Un mensaje bien contundente para los presos políticos, los líderes estudiantiles que son perseguidos políticos única y exclusivamente por protestar. Después de este debate todavía está por verse qué tipo de acción puede concretar Naciones Unidas para resolver en algún nivel la crisis sociopolítica que afecta ahora mismo al territorio nicaragüense, aun cuando a raíz de las distintas posiciones expresadas por la comunidad internacional va a ser difícil que eventualmente Estados Unidos logre algún tipo de medida. Esto dado que grandes potencias como China y Rusia han expresado su oposición a que haya algún tipo de intervención o de resolución de condena al gobierno de Daniel Ortega. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde Naciones Unidas en Nueva York. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Y en NTN 24 vamos a revisar la cronología de la crisis en Nicaragua que hoy debate la ONU. El 18 de abril el gobierno presentó una polémica reforma a la seguridad social que desató una ola de protestas antigubernamentales que 4 días después forzaron al régimen nicaragüense a retirarla. Los diálogos entre el oficialismo y la oposición comenzaron el 16 de mayo, en medio ya de las protestas. Ahora, el 7 de junio, los obispos presentaron en la mesa de diálogo un plan para adelantar elecciones, pero ese mismo día el presidente Ortega dijo que no renunciaría a su cargo. Nicaragua enfrentó el 14 de junio el primer paro nacional de 24 horas. El segundo sería el 13 de julio, fecha en la que el régimen orteguista inició un feroz ataque de 2 días contra alrededor de 200 estudiantes atrincherados en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua, la capital. Vamos al 16 de julio. La ONU, Estados Unidos y 13 países latinoamericanos exigieron el fin de la represión en Nicaragua. Un día después, el oficialismo recuperó el control de la población de Masaya, considerada hasta entonces como el bastión opositor. Y apenas el 31 de agosto pasado, el gobierno ordenó la expulsión del territorio nicaragüense de la misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. En más de 4 meses de crisis, cientos de personas han perdido la vida. Sin embargo, hay confusión sobre la cifra exacta de las víctimas mortales. En las últimas horas, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos cifró en 481 el número de muertos que deja esta crisis. Ahora bien, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por su parte, documentó la muerte de 322 personas hasta el 24 de agosto. El 31 de agosto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos reportó 311 decesos. Sin embargo, el gobierno nicaragüense, es decir, los datos oficiales, reportan que son 198 personas las que han perdido la vida en las protestas antigubernamentales, una cifra mucho menor a las demás organizaciones.
Para analizar este tema saludamos a Beatriz Rangel, directora del Instituto Interamericano para la Democracia. Señora Rangel, un gusto estar con usted, bienvenida. No, un placer estar contigo, Joely. Muchas gracias por llamarme. Comencemos. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, aseguró que Nicaragua está viviendo, entre comillas, el inicio del desastroso ciclo ya visto en Venezuela. ¿Usted coincide? ¿Es así? Completamente. Se trata de un gobierno totalitario que además tiene vínculos con el crimen organizado, que se aferra al poder, y aferrarse al poder significa masacrar a la población y gobernar desde el costado del terror. Ahora, Haley dijo que Daniel Ortega y Nicolás Maduro, y abro comillas, están cortados con la misma tela corrupta. Dijo que los dos son dictadores que viven atemorizando a sus propios pueblos. A partir de esta afirmación, ¿cuál será entonces la hoja de ruta para no cometer los mismos errores que han venido sucediendo en Venezuela? Que la situación incluso llegue al mismo punto. Yo siento que en el caso de Nicaragua, la comunidad internacional tiene los ojos más abiertos y se ha dado cuenta que no se trata de un movimiento ideológico, no se trata tampoco de una forma de gobernar que esté inserta dentro de una corriente política socialista, sino que se trata simplemente de un gobierno totalitario que está defendiendo una posición, y esa posición tiene que ver mucho con el comercio de ilícitos que se trafica en América Latina. En América Latina, así como hubo hace muchísimos siglos la ruta de la seda, en América Latina hay la ruta de la droga. Y la ruta de la droga va desde Colombia hasta México. Y todas las posiciones intermedias están protegidas, y los gobiernos que protegen esa ruta viven de las ganancias de eso. Hay que recordar que las ganancias de la droga son inmensas, que representan aproximadamente, solamente en América Latina, unos 800 billones de dólares al año, y que esos 800 billones de dólares al año sirven para comprar gobiernos y para sobornar funcionarios y para transportar la droga vía los métodos de transporte más modernos del mundo. Ahora, el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, denunció que la celebración de una reunión del Consejo de Seguridad para analizar la crisis en su país es una injerencia, y que la situación en Nicaragua no plantea una amenaza para la paz y la seguridad internacional. En contraste, Nikki Haley también dijo que la crisis en Nicaragua puede tener efectos graves en toda la región porque la situación representa un riesgo per se. ¿Es así? ¿En qué consiste este riesgo que representa para la región lo que está sucediendo al interior de Nicaragua? Representa varios riesgos. Uno, que afecta los movimientos migratorios de toda la región, porque ese ambiente de violencia, de terror y de persecución sobre la población civil va a generar unas migraciones forzosas, multitudinarias, inmensas, que ni Costa Rica, ni Honduras, ni ninguno de los países de la región centroamericana pueden confrontar. Tenemos que darnos cuenta que esto no se trata de países como Europa o Estados Unidos, donde hay infraestructura y donde hay recursos que provenientes de las tributaciones de los ciudadanos para atender este tipo de crisis. En segundo lugar, está por detrás, por supuesto, toda esta corriente del comercio de ilícitos. La corrupción en Nicaragua encubre mucho el tráfico de ilícitos, como es la droga, como son los seres humanos, y también la falsificación de documentos, y también este financiamiento de terrorismo, porque todas esas cosas van unidas dentro de una misma red creada por el crimen organizado internacional. Usted, al igual que en el debate el día de hoy, plantea la situación de Venezuela y de Nicaragua como muy parecidas, pero le quiero plantear: la ruta crítica para salir de la crisis en Nicaragua atraviesa necesariamente por la convocatoria a elecciones sí o sí, o cuál es el margen de maniobra para no caer justamente en la situación de Venezuela.
Mira, atraviesa por la convocatoria de unas elecciones que sean supervisadas internacionalmente, pero supervisadas de verdad. ¿Qué significa esto? Significa que hay que empezar por crear el registro electoral, o por lo menos revisar lo que hay y crear un registro electoral que realmente refleje cuál es la población votante, dónde está y que tenga acceso a la votación. En segundo lugar, hay que tener la infraestructura para contar bien los votos y en tercer lugar hay que tener supervisión sobre el conteo de los votos. Pero eso no se puede dejar al gobierno de Nicaragua porque el gobierno de Nicaragua lo que tiene es una cantidad de personas que no son profesionales, sino que son eso que se llama en la ciencia política aparachics, es decir, elementos que simplemente obedecen a la voluntad del líder máximo, que en este caso es Daniel Ortega. Pero el presidente Ortega ha dicho que no va a aceptar una convocatoria anticipada a elecciones. Ya expulsó a esta comisión de la ONU después de que revelara las violaciones a los derechos humanos al interior del país por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando ya está cerrando las puertas el presidente Ortega a cualquier tipo de revisión por parte de organismos internacionales? Bueno, en primer lugar están las sanciones. Se le pueden aplicar perfectamente bien sanciones a todos los miembros del gobierno de Nicaragua que están incursos en violaciones masivas de los derechos humanos y en corrupción. Y una vez que se apliquen esas sanciones, también se puede extender esto a aplicarles lo que es la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, llamada en corto Convención de Palermo. La Convención de Palermo establece claramente que un fiscal de una nación que está siendo afectada por las operaciones del crimen organizado en otra nación puede juzgar a los responsables de esa nación que le está haciendo daño. Y en este caso los responsables de la nación que le están haciendo daño a todo el continente son precisamente Daniel Ortega y la gente que gobierna con él. Y en el seno del Consejo de Seguridad, ¿se puede llegar a plantear por votación llegar hasta este punto? Yo creo que el problema en el Consejo de Seguridad de la ONU es que China lo más probable es que se abstenga, pero Rusia va a vetar. Y cualquier decisión que sea vetada por lo que se llama en la jerga de las Naciones Unidas los 5 grandes, es una decisión que no se puede adoptar. Pero lo de las sanciones sí se pueden adoptar porque además se pueden adoptar individualmente. O sea, Estados Unidos, Francia e Inglaterra pueden perfectamente crear sanciones a Nicaragua que inclusive impiden el uso del dólar para las transacciones de del gobierno nicaragüense. ¿Y por qué este bloqueo de los 5 grandes, como usted lo menciona? ¿Cuál es ese punto clave en esa división para que no haya un consenso respecto a cómo proceder en Nicaragua en estos términos que usted planteaba? Pero es que yo no creo que pueda haber consenso a nivel de los países con derecho a veto en las Naciones Unidas, porque Rusia es uno de los países que se beneficia de las acciones de un conjunto de naciones en América Latina. Rusia no tiene, vamos a decir, no tiene esferas no tiene posesiones en América Latina, pero sí tiene esferas de influencia que son muy importantes para trascender el bloqueo que le puso la comunidad internacional por sus acciones en Crimea y en Ucrania. Entonces Rusia utiliza países como Nicaragua, países como Venezuela, países como Bolivia para violar las sanciones que le impuso la comunidad internacional, y por esa razón Rusia va a vetar. Ahora, Beatriz, me gustaría entender en hechos concretos qué significa que el día de hoy Nicaragua y la crisis haya sido puesto en la mira del Consejo de Seguridad de la ONU, que por primera vez la embajadora Nikki Haley se haya confrontado cara a cara con el canciller Denis Moncada para decirse frente a frente cuál es la situación, y que incluso han calificado como un dictador al presidente de Nicaragua. Bueno, es que el presidente de Nicaragua no se necesita que lo haga la presidenta del Consejo de Seguridad. Bajo cualquier escrutinio, hasta de un alumno
de primer año de ciencias políticas, el señor es un dictador, un señor que ha abolido la división de poderes, un señor que no respeta a su Congreso, un señor que no escucha, que no solamente no escucha, sino que agrede y destruye a la disidencia. ¿Cómo se puede llamar demócrata? Claro, pero el día de hoy, al final, pues ya la crisis en Nicaragua está a debate, está en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es un primer avance. Está en el Consejo de Seguridad porque crea, como te dije, crea dos problemas graves para la región. Uno es el tema de las migraciones y el segundo tema crea migraciones forzosas, porque la población civil nicaragüense que estaba aterrorizada empieza a buscar salirse del país y para vivir en Honduras, para vivir en Costa Rica, para ir a Guatemala, y estas no son naciones que puedan soportar unas olas migratorias muy grandes y tan súbitas. Y en segundo lugar, tienes el tema que continúa operando con impunidad todas las redes de los ilícitos, que incluyen tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, falsificación de documentos, una cantidad de actividades que dirige el crimen organizado transnacional. Le agradezco a Beatriz Rangel, directora del Instituto Interamericano para la Democracia, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, Joely, y por favor, un saludo muy extenso y cariñoso a tu audiencia. A su nombre. Muchas gracias. Buena tarde. Y cuando son las 6:25 de la tarde en Santiago de Chile, revisamos otras noticias de la agenda informativa del día. En Noticias Chile, el oficialismo y la oposición alcanzaron un acuerdo sobre el reajuste del salario mínimo. Durante la jornada de este miércoles, la Cámara de Diputados votará el proyecto de ley que incrementa la remuneración básica de los chilenos en al menos 4%. El consenso se da luego de varios meses de discusión en el Parlamento. Vamos a saludar a Juan Pablo Monsalve, que tiene la información. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues fueron 2 meses de muchísima tensión entre oficialismo y oposición por esta discusión, el reajuste al salario mínimo, pero finalmente se llegó a un acuerdo específicamente en el tema de la plurianualidad. Esta era una propuesta que venía haciendo el gobierno del presidente Sebastián Piñera, donde buscaban dejar por varios años determinado cuál sería el reajuste, digamos, sin ningún margen de negociación para los trabajadores. Y fue ahí donde la oposición puso todas sus fichas. Se logró llegar a un acuerdo y el próximo reajuste, o la próxima negociación mejor, será dentro de 24 meses. Vamos a revisar las declaraciones de los parlamentarios frente a esta situación. Más que un logro de la oposición, es un logro de los trabajadores chilenos, de aquellos 800.000 trabajadores que viven del ingreso mínimo, de aquellos que tienen menos calificación, de los que les cuesta más encontrar trabajo, de aquellos más vulnerables. Y por tanto esto tiene que ser entendido como un esfuerzo que tiene que hacer el país. También tuvimos la oportunidad de conversar con la ciudadanía, con los trabajadores de Chile, con los directamente afectados. Ellos valoran que de una u otra forma se haya llegado a un acuerdo. Sin embargo, insisten en que el monto, 288.000 pesos chilenos, sigue siendo insuficiente. Todo está caro ahora, todo carísimo, y una persona con esa plata no vive. Por ahí unos 400, como para sobrevivir entre 2 personas, más o menos. No, efectivamente no puede vivir con esa cantidad de plata, pero es la realidad que vive el país. No se puede. Debería ser en realidad el doble. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera también reaccionaron a esta decisión. Insisten en que de una u otra forma lo que se venía buscando era beneficiar a los trabajadores chilenos. Necesitamos un Chile con un desarrollo integral que deje atrás las desigualdades, que permita emparejar la cancha y permitir que las familias de nuestro país opten a tener una mejor calidad de vida cumpliendo sus sueños y sus expectativas. De esta manera queda entonces definido en 288.000 pesos el salario mínimo en Chile a partir del 1 de septiembre. Estos primeros días de este mes pues serán retroactivos y a partir de marzo de 2019 habrá un nuevo aumento que superará los 301.000 pesos chilenos como base del salario mínimo, una cifra cercana a los $500. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24.
Es noticia el expresidente de Perú, Ollanta Humala, quien negó haber recibido aportes de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña electoral del año 2011, por lo que dijo sentirse indignado por los correos del ex CEO de la mencionada empresa, Marcelo Odebrecht. No hemos recibido financiamiento de campaña de esta empresa. No tenemos nada que ver con las mañoserías de este delincuente. A mí me han desnudado financieramente. No tengo ni un centímetro cuadrado fuera del país. Es noticia argentina, donde ante los intentos de saqueos a supermercados en distintos puntos del país, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que hay políticos opositores que fomentan los delitos por WhatsApp. Los hechos ocurren en medio de una crisis económica y de conflictividad social que atraviesa el país. Nuestro periodista Federico Juanto tiene el desarrollo de esta información. Hola, ¿qué tal, amigos de la tarde? Y ahora los dueños de los locales, de supermercados, como así también de mercados más chicos, están en la alerta. Y esto tiene que ver con la situación de saqueo que se ha visto en distintos puntos del país. Saqueos violentos, por cierto. Por ejemplo, en la provincia del Chaco, un chico de 13 años perdió la vida en medio de un tiroteo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que estos saqueos están siendo también fomentados por parte de la oposición, sobre todo para que sucedan en gran medida en el mes de diciembre. Lo cierto es que la situación de conflictividad social se está viendo en las calles y esto preocupa en medio de esta crisis económica y de emergencia que está atravesando la Argentina. El gobierno de Mauricio Macri se mantiene atento frente a los intentos de saqueo desatados en los últimos días en distintos puntos del país, a los que tildó de hechos delictivos aislados y que fueron organizados. El episodio más grave se vivió en la provincia del Chaco, con la muerte de un adolescente de 13 años en medio de los disturbios. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que hay políticos que fomentan los saqueos a través de las redes sociales. La idea de diciembre es la idea de grupos políticos minoritarios que intentan armar la lógica que en diciembre va a haber incertidumbre, va a haber saqueos, va a haber problemas. Y no es verdad. Yo los vi el otro día, el sábado, cuando fueron a protestar contra el Fondo Monetario. Eran 800 personas. Los vi el viernes cuando fueron a protestar contra el Fondo Monetario, otro grupo. Eran 800 personas. El diputado Juan Brugue advirtió que la ministra debe denunciar formalmente los nombres de esos políticos. Si ella tiene conocimiento, es muy sencillo, tiene que ir a tribunales, tiene que denunciarlos. Si ella sabe que hay efectivamente políticos que están haciendo esa maniobra, y esa maniobra, por supuesto, es una incitación a la violencia pública, es un delito, y por lo tanto, ella tendría que hacer las presentaciones judiciales. Esto de andar escondiendo un dato tan importante, más siendo ella ministra de Seguridad. Brugue llamó a los funcionarios a unirse por el bien del país. En primer lugar, la oposición tiene un rol responsable, por lo menos aquellos que hemos estado siempre en ese rol de determinar que hay situaciones que hay que acompañar al gobierno y hay cosas que hay que criticarle al gobierno. En este momento en donde por primera vez el presidente reconoce que estamos en una situación de crisis, de emergencia económica, algo que nosotros ya veníamos diciendo y que se vislumbraba que iba a suceder. En medio de la incertidumbre, donde los argentinos están esperando cuál va a ser el plan económico a llevar a cabo por parte del presidente Mauricio Macri, el mandatario ya ha anunciado que la semana que viene se va a reunir con todos los gobernadores. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Es noticia el expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de prisión por corrupción, quien recurrió hoy ante la Corte Suprema del país por el fallo del Tribunal Electoral contra su candidatura presidencial. La defensa del exmandatario busca dejar sin efectos la decisión de las autoridades electorales de negarle el registro de su aspiración presidencial. El Supremo tiene que pronunciarse en carácter urgente, ya que el Tribunal Electoral dio plazo hasta el 11 de septiembre próximo para que el Partido de los Trabajadores anuncie a su nuevo candidato. Es noticia Ecuador, donde se dan detalles sobre la cooperación que en materia de seguridad e inteligencia que Estados Unidos le entregará al país. La ayuda inicia con la operación de un avión de vigilancia aeromarítima, un P-3 Orion, para vuelos de exploración del mar, lucha contra redes del narcoterrorismo, contrabando y demás delitos. Jean Paul Bardellini tiene la información.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Para los primeros vuelos de comprobación y afinamiento de este acuerdo de cooperación en inteligencia con los Estados Unidos, el avión P-3 Orión de la Fuerza Aérea Norteamericana llegará procedente del Comando Sur de la Florida hacia la ciudad de Guayaquil el día de mañana y luego se empezarán a afinar los detalles. Se asegura que su apoyo será vital para el control de la lucha contra el narcotráfico, así como también los límites marítimos costeros del Ecuador, especialmente en la frontera con Colombia y Costa Rica. Este miércoles arriba al Ecuador un avión de supervigilancia aérea, P-3 Orión, que permanecerá en el país 7 días para realizar vuelos de comprobación y así afinar los detalles y protocolos necesarios para iniciar con la cooperación que Estados Unidos entregará al Ecuador en materia de seguridad, específicamente en tareas de vigilancia marítima, ya que esta aeronave cuenta con sistemas de radares y sondas, así como también equipos de interceptación e inteligencia. Es una de las aeronaves más sofisticadas del mundo, con una de las mayores tecnologías que se puede encontrar en el planeta. Debemos considerar que no solamente estamos hablando de actividades como el narcotráfico, sino que también hay actividades de pesca ilegal, no declarada, no reglamentada, flotas pesqueras que se encuentran. Entonces, toda esta información, tráfico de combustible, contrabando de combustible, toda esta información que este avión nos pueda proveer realmente nos va a ayudar muchísimo al país. Así el P-3 Orión no realizará tareas de vigilancia en territorio continental, lo que sigue a cargo de Fuerzas Armadas y Policía del Ecuador exclusivamente. Hay una fuerza de tarea conjunta que está funcionando en toda la región de la frontera norte. Eso continúa, eso está fortalecido. Ahora la parte en donde teníamos mayor debilidad estamos solucionando de esta manera. Además, se aclara que sus vuelos y operaciones estarán a órdenes del Ministerio de Defensa ecuatoriano a través de su Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea. ¿Quién es el que supervisará? Además, se ha integrado bajo la supervisión de este comando un equipo tanto de la Fuerza Naval, de la Policía Nacional y de la Fuerza Aérea, en los cuales participarán en el vuelo. ¿Quiénes, al verificar si es que existe alguna actividad que sea ilícita o posiblemente ilícita en el mar, comunicará a nuestros medios? Tendríamos embarcaciones, unidades de superficie y guardacostas en el mar, de manera que podamos reaccionar. Y luego de estos vuelos preliminares, que se realizarán entre el 6 y el 11 de septiembre, se determinarán sus condiciones técnicas de operación, las que se realizarán desde los aeropuertos de Guayaquil y las bases aéreas de Galápagos y Salinas. Se estiman periodos de permanencia en el país de pocos días y con una periodicidad que dependerá de las necesidades del Ecuador. De acuerdo a la información de inteligencia y a las necesidades que tengamos de la continuidad, sea más alta o más baja de la operación de la aeronave. De manera que la mera idea de que se vuelva a colocar una base como la de Manta, desechémosla por completo. Por todo esto, las autoridades ecuatorianas insisten en que se trata solamente de cooperación de inteligencia, que no se permitirá ningún tipo de operaciones que no estén controladas por las Fuerzas Armadas del Ecuador y que también se tendrán equipos de reacción de la policía, así como también de la Marina y Fuerza Aérea, para en casos necesarios entrar con equipos para actividades de interceptación tanto marítima como aérea en los límites costeros del país. Es la información que mantenemos desde Quito. A esta hora ustedes van a continuar con más de la tarde. Hasta pronto. En Noticia Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, liberó a 3 militares que tenían secuestrados en el este del país. Los uniformados que fueron secuestrados el pasado 8 de agosto en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, fueron entregados a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Colombiana. Los 3 militares son Orlando Yair Vega Díaz, Juan Pablo Rojas y Eduardo Caro Bañol. Esta liberación se da apenas horas después de que el ELN anunciara en un comunicado que liberaría a 9 personas secuestradas. Avanzamos. Un avión procedente de Dubái fue puesto en cuarentena en el aeropuerto John F. Kennedy. De los 521 pasajeros, al menos 10 ya se encuentran hospitalizados. Expertos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades trasladaron a los pacientes a un hospital local para conocer los factores que originaron síntomas como tos y fiebre. El vuelo de la compañía de Emirates aterrizó alrededor de las 9:10 hora local en el aeropuerto John F. Kennedy, con 521 personas a bordo.
Tras más de 13 horas de vuelo entre Dubái y Nueva York, el Airbus A380 llegó con un grupo de personas afectadas con tos y una fiebre de origen desconocido. Tanto la policía como especialistas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades llegaron al lugar para poner a la aeronave en cuarentena. Las autoridades comenzaron la evacuación de una parte de los 521 viajeros que no presentaban síntomas. Algunos de ellos compartieron fotos y videos del interior. Otros documentaron cómo los especialistas tomaron la temperatura de cada persona que iba descendiendo de la aeronave. El peor vuelo de Dubái a Nueva York. El avión era básicamente una enfermería voladora. A muchas de estas personas nunca se les debería haber permitido abordar. Ahora sentada en el suelo después de 14 horas de vuelo sin poder salir. Tras recibir un parte de buena salud, la mayoría de los viajeros pasaron aduana y tomaron rumbo a sus destinos originales. Cerca de 2 horas después de la emergencia, la aerolínea confirmó que al menos 10 personas fueron tratadas por una enfermedad y llevados a un hospital del sector de Jamaica en el condado de Queens. Declaración Emirates puede confirmar que unos 10 pasajeros en el vuelo EK-203 de Dubái a Nueva York se enfermaron. A su llegada, como precaución, fueron atendidos por las autoridades locales de salud. Todos los demás desembarcarán en breve. La seguridad y el cuidado de nuestros clientes es nuestra primera prioridad. Mientras tanto, la aeronave permanece en una de las pistas del aeropuerto John F. Kennedy. A esta hora saludamos en Nueva York a Erin Sykes, una de las pasajeras de este vuelo que terminó en cuarentena, que nos facilitó a través de su cuenta de Twitter algunas de las imágenes que ya veíamos en este reporte. Erin, gracias por acompañarnos. Cuéntanos, primero que nada, ¿cómo estás de salud y dónde te encuentras en este momento? Ahora mismo estoy en Manhattan. Pude ir a casa, pude de alguna manera arreglar las cosas después del vuelo. Me siento bien. Me tomaron la temperatura después del vuelo y era 96 grados Fahrenheit, lo cual es normal. Sí le tomaron la temperatura a todas las personas del vuelo mientras regresábamos, simplemente para asegurarse sobre aquellos que tenían una enfermedad o fiebre fueran a cuarentena, a diferencia de nosotros, los que no teníamos temperatura. De hecho, Erin, sabemos que adentro del avión había gente que tenía fiebre, tos, pero quisiera saber quién y cómo inició toda esta situación, es decir, cómo avisaron a la tripulación y cómo fue generalizándose entre el resto de los pasajeros, porque había muchos que se reportaban sentirse mal. El avión, digamos que un 100% del vuelo estaba, supongo que, contaminado. Había muchas personas que estaban enfermas, incluso desde antes de abordar el avión. Abordaron. Básicamente estuvieron tosiendo y no estaban a la alerta sobre hacer una cuarentena, ni nadie de la aerolínea sabía nada de eso, ni dijeron nada hasta 30 minutos antes de que aterrizáramos. En ese momento, el piloto dijo que había algunas personas enfermas y que íbamos a tener que permanecer en tierra por un momento antes de salir todos del avión. Pero esa fue toda la información que obtuvimos. Creo que había de 7 a 10 personas que fueron llevadas en ambulancia, pero había muchos más de 100, que estuvieron tosiendo y que visiblemente estaban enfermos. Ahora, ya que dices, una vez que se declaró la emergencia en el avión, 30 minutos antes de aterrizar, ¿cómo fue el procedimiento para atender a los pasajeros que decían a la tripulación que tenían tos y que tenían fiebre? Sí, la tripulación fueron las personas más expuestas a todos estos individuos porque, por supuesto, ellos estaban sirviendo agua, comida, estaban en contacto, entregando cosas. Así que había un número de miembros de la tripulación que estuvieron enfermos y que fueron llevados en ambulancias al hospital. De hecho, al parecer, de estos 10 personas que están hospitalizadas, 7 serían miembros de la tripulación. Ahora, cuando aterrizaron y lograron bajar todos los pasajeros del avión, ¿qué es lo que pasó? ¿Los aislaron o en qué consiste esta cuarentena?
Estuvimos en tierra por alrededor de 2 horas extras. No nos daban mucha información, solo que ellos estaban trabajando y querían que estuviéramos distantes de los demás y no querían dejarnos salir. Sin embargo, había muchas o varias personas enfermas que estaban compartiendo el mismo espacio con nosotros durante estas 2 horas, en adición al vuelo de 13 horas y media. Pero ¿llegaste a sentir miedo? Porque la verdad todo parece como una película de terror. Incluso tú mismo decías en tu cuenta de Twitter que había sido un viaje súper largo por la cantidad de gente que estaba tosiendo, que tenía fiebre y luego todo el procedimiento para descender del avión por esta cuarentena. ¿Llegaste a sentir miedo? Realmente no tenía miedo, me sentía más bien frustrada por una situación que pudo ser prevenida. Siento que las personas debieron decir que estaban enfermos antes de subir al avión. En mi opinión, no debieron ser permitidos en el vuelo. Debieron seguir un procedimiento. Así como en otras ocasiones se evita que haya ciertas personas que aborden un vuelo. Sin embargo, creo que es una responsabilidad personal que se necesita tomar. Si te sientes enfermo mientras estás viajando, examínate y no te subas a un avión para infectar a otros. ¿Y tú consideras que la tripulación, las autoridades y los servicios de emergencia reaccionaron bien a la crisis conforme fue avanzando? Creo que las autoridades hicieron un buen trabajo. Creo que respondieron rápidamente y de manera justa. Sin embargo, no creo que la aerolínea Emirates haya hecho un buen trabajo en mantener el avión limpio y no contaminado entre los pasajeros. Y una última pregunta. A pesar de haber estado en una zona de cuarentena, expuesta a esta situación de salud, ¿te sientes segura? ¿Piensas que en el futuro tu salud estará bien? Sí, creo que estoy bien. Me siento muy bien, me siento afortunada de no estar enferma. Agradecemos a Erin Sykes, pasajera del vuelo de la aerolínea Emirates que terminó en cuarentena. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Y también en Francia se presentó una emergencia con un avión, pero esta vez procedente de Argelia. 143 pasajeros quedaron varados en el aeropuerto de Perpiñán, en el sureste del país, ante las sospechas de que uno de ellos estuviera infectado con cólera. La persona en mención fue trasladada a un hospital cercano para ser sometida a análisis complementarios, mientras que el resto de los ocupantes lograron salir del aislamiento. A principios de agosto se declaró una epidemia de cólera en Argelia que dejó 2 muertos y 74 afectados. En otras noticias, Gordon se degradó a depresión tropical tras tocar tierra en Estados Unidos. El fenómeno natural se encuentra sobre el estado de Mississippi, generando fuertes lluvias a su paso. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que Gordon continuará debilitándose a medida que avance hacia el interior del territorio. A su paso por la Florida, la tormenta dejó una persona fallecida. Fuertes vientos. Torrenciales lluvias. Así tocaba tierra en Alabama y Mississippi la tormenta tropical Gordon. Según el Centro Nacional de Huracanes de la Unión Americana, el fenómeno natural presentaba vientos de unos 110 kilómetros por hora. Con el paso de las horas, la tormenta se degradó a depresión en el centro de Mississippi. Gordon, ya debilitado, tiene vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Sin embargo, las autoridades permanecen preocupadas ante las intensas lluvias que se registran, ya que se han desatado inundaciones en los estados del sur de la Unión Americana. Sector habitado por 8 millones de personas que se mantienen en alerta. Se trata de Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana, Arkansas, Missouri, Iowa e Illinois. Mientras tanto, en Nueva Orleans se emitió una orden de evacuación voluntaria en las áreas expuestas al aumento del nivel del mar. Según la oficina del alguacil del condado de Escambia, tras el paso de Gordon en el noreste de Florida, un niño murió. Justo después de las 9 de la noche respondieron funcionarios del condado a una llamada sobre un árbol que había caído sobre una casa rodante. Ya en la escena, un niño fue hallado muerto. Nadie más resultó herido dentro de la casa. Equipos continúan trabajando en la escena. Varias carreteras en Pensacola Beach amanecieron inundadas. Cerca de 4.000 hogares todavía permanecen sin electricidad. Vamos a ver cuál es la ubicación de la depresión tropical Gordon a esta hora de la tarde. En este momento, el fenómeno sobrepasa a la ciudad de Vicksburg, en el estado de Mississippi. La velocidad de los vientos de la tormenta continúan en descenso. Los expertos estiman que en las próximas horas se disipe.
Y no podemos dejar de hablar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reaccionó a la publicación de un nuevo libro que lo describe como un hombre ignorante, terco y desquiciado. Donald Trump dijo ser exactamente lo opuesto a lo que se afirma de él en el libro titulado Miedo, Trump en la Casa Blanca. Es el libro del periodista Bob Woodward. A través de su cuenta en Twitter, el republicano dijo que las historias reveladas en el ejemplar son, según él, inventadas. Incluso propuso cambiar las leyes contra la difamación. Por su parte, la Casa Blanca afirma que ex empleados descontentos participaron en la creación del libro. No es una lástima que alguien pueda escribir un artículo o un libro, inventar historias y crear una imagen de una persona que sea literalmente la opuesta a los hechos y salirse con la suya sin represalias a costo? No entiendo por qué los políticos de Washington no cambian las leyes contra la difamación. En otras noticias, 2 sacerdotes colombianos fueron detenidos en Miami por realizar actos sexuales en plena vía pública. Estaban a bordo de un vehículo. Se encontraban en Estados Unidos en una misión en la Arquidiócesis de Chicago que les retiró sus facultades de inmediato. Fue en el turístico sector de la calle Ocean Drive en Miami, donde las autoridades detuvieron a Diego Berrío, de 39 años, y Edwin Giraldo Cortés, de 30, luego de llamadas de la comunidad que alertaron a la policía. Los uniformados descubrieron a los sacerdotes colombianos cuando realizaban actos sexuales en un vehículo. Fue hacia las 3:30 de la tarde. El oficial tuvo que tocarle en la ventana para que se dieran cuenta que estaba el oficial ahí. Estas ventanas no tenían ninguna oscuridad. También este carro estaba parqueado menos de una cuadra de un parque de niños. Los acusaron por comportamiento lascivo y exposición indecente. Los religiosos dijeron pertenecer a una misión de la Arquidiócesis de Chicago. El juez les fijó una fianza de $250 y una multa de al menos $1,000. Giraldo Cortés argumentó que debía volver a Colombia esta misma semana. La Arquidiócesis de Chicago emitió un comunicado en el que anunció que retiraba de funciones y colaboraciones a los sacerdotes. El arzobispo de Chicago ha eliminado a Berrío del ministerio y retiró sus facultades. Desde la Arquidiócesis aseguraron que se tomaron el caso muy en serio y que le harán seguimiento. Y hoy inició en Miami la Cumbre Latinoamericana, un espacio que reúne un selecto grupo de expertos en el ámbito político regional, quienes a través de las diversas conferencias aportan aprendizaje, experiencia y mucha información a los asistentes. Como cada año, la democracia y los riesgos en la región son el eje principal de esta cumbre. Nuestra periodista Paola Serna se encuentra en Miami, donde se realiza este evento. Adelante. Así es, muy buenas tardes. Avanza este primer día de la Cumbre Latinoamericana en su 15ª versión. Se lleva a cabo aquí en el Miami-Dade College. Dentro de las temáticas que se han manejado el día de hoy, por supuesto, Nicaragua, Venezuela y la situación también en Bolivia han sido algunos de los temas recurrentes y de las principales preocupaciones de análisis que se llevarán a cabo durante los 3 días de la cumbre. El expresidente boliviano Tuto Quiroga, por ejemplo, realizó algunos planteamientos que él considera relevantes en este momento, principalmente no dejar a Venezuela solo en esta crisis migratoria, pero tampoco dejar sola a Brasil y a Colombia. Habló incluso de la intención de que se realice un estatus de protección temporal latinoamericano o regional para recibir a los ciudadanos venezolanos que abandonan el país. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el día de hoy el expresidente boliviano Tuto Quiroga. Exigirle pasaporte a un venezolano para aceptarlo es exigir que el que está escapando del incendio esté con traje de asbestos. Si lo tuviera, no estaría escapando tan rápido. Es una crueldad muy grande y creo que requiere también que los países entiendan que Colombia sola o Brasil solo no puede absorber toda la cantidad de gente que está saliendo. Y hay que hacer un programa integral bajo la tutela de Naciones Unidas, pero no olvidar que hay que atender también a los que están adentro con un canal humanitario y no olvidar lo principal, que esto no se va a solucionar hasta que no se le diga al narcotirano Maduro: va a usted ser procesado en la Corte Penal, usted va a ser sancionado, los bienes van a ser incautados de usted, de su parentela, de sus amigos, de su rosca delincuencial, para que sepan que no hay lugar en el mundo en el que puedan cobijarse y que entiendan que a este señor, ese narcotirano venezolano, le espera una hamaca caliente en Cuba o una celda fría en La Haya para causar el quiebre final y para que Venezuela recupere democracia. Nicaragua era previsible, nadie escuchaba, nadie decía nada. Ortega, el 2011, argumentando que la OEA y la Convención de Derechos Humanos de esta organización daba el derecho humano a ser elegido, que es una cláusula para Leopoldo López, para Capriles, para Ledesma, no para el tirano que se quiere reelegir, y da esa interpretación y la OEA cayó y no dijo nada.
Y fíjese lo que está sucediendo. Y ahora Evo Morales hace copiar-pegar, fotocopia esa cláusula y está pretendiendo hacer lo mismo. Vamos a volver a callar en el caso de Bolivia. Cuando están replicando el truco de Ortega, vamos a esperar que se deteriore Bolivia como se ha deteriorado Nicaragua. Hemos esperado a Nicaragua para que alcance a Venezuela y Venezuela está alcanzando a Cuba. Hay un plan hemisférico de instalar 4 Cubas 2020. Otra de las temáticas que se llevan a cabo el día de hoy durante esta cumbre latinoamericana tiene que ver con el grave cáncer, como ha sido denominado el problema de la corrupción en América Latina. Estamos haciendo una gran lucha contra la corrupción, caiga quien caiga, enfrentándonos al gran poder político vigente, porque no solamente estamos luchando contra exfuncionarios corruptos, sino también contra algunos corruptos que se encuentran en vigencia de su cargo. Lo importante acá es preservar la autonomía e independencia funcional del Ministerio Público, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Evitar todo tipo de intromisión política en estos órganos de administración de justicia fortalece un sistema de lucha contra la corrupción. Analistas, estrategas, políticos y también políticos en ejercicio estarán participando estos días de la cumbre latinoamericana que se llevará a cabo hasta el próximo viernes aquí en el Miami-Dade College, en la sede Wolfson del centro de la ciudad. Es la información que tengo desde aquí. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias por seguir con nosotros en la tarde. Como les comentábamos al principio del programa, en una sesión extraordinaria ante la Organización de Estados Americanos, expertos instan a países en el hemisferio occidental a tomar una responsabilidad compartida al enfrentar la crisis migratoria en Venezuela. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, intervino en la sede del organismo en Washington y culpa al gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del éxodo masivo de venezolanos. Emiliana Molina tiene más información. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en esta sesión extraordinaria ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, expertos aseguran que la crisis migratoria en Venezuela necesita una respuesta regional en conjunto y también una estrategia a futuro que garantice acceso a la educación, a la salud y a la alimentación. Si bien algunos países hasta el momento han tomado medidas para cobijar a los venezolanos, otorgándoles permiso especial de permanencia, también otorgándoles un reconocimiento como refugiados y una residencia temporal, no todos los países en el hemisferio occidental han tomado medidas para ayudar a los venezolanos. Por su parte, el secretario general ante la OEA, Luis Almagro, asegura que esta crisis humanitaria es culpa del gobierno venezolano. El colapso de este país hermano, a cargo de un régimen indolente, nos tiene que importar a todos, porque los venezolanos que están en Venezuela, pero también por los venezolanos que se han visto forzados a desplazarse hacia otras regiones, hacia otros países. La magnitud y las razones de este éxodo, su vertiginoso incremento, la diversificación de destinos, son un ejemplo claro de las consecuencias del quiebre democrático en Venezuela y de una crisis sin precedentes en la historia de la región, de este país especialmente. Las consecuencias de la crisis en Venezuela las sufren principalmente los venezolanos, pero el éxodo masivo de personas también está significando una presión importante para varios países de la región, que aún con el espíritu más solidario tienen limitaciones para responder adecuadamente a las necesidades de sus poblaciones y a los venezolanos que llegan diariamente. A corto plazo se necesitan pensar en las medidas humanitarias para entender físicamente y legalmente a los recién llegados. Estos van desde temas básicos como alojamiento temporal, agua y víveres en algunos puntos de cruce desde Venezuela y en tránsito hacia sus países, pero también es la cuestión que mencionaba la ponente anterior, cuestiones de protección legal, que es crítica en los diversos países que están recibiendo a los venezolanos. Es alentador que la mayoría de países han tomado medidas humanitarias y de protección muy responsables y hay en creciente cooperación en estos temas también. Y hemos visto desde visas temporales, visas de trabajo, asilo y otras medidas cautelares de protección que han sido usados para legalizar el estatus de los venezolanos que han llegado, de migrantes y refugiados. Los representantes de Nicaragua y Venezuela ante la OEA recalcaron que rechazaron la convocatoria a esta sesión extraordinaria. Rechazamos la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente y nuevamente lamentamos la práctica recurrente de esta organización de no consultar en ningún momento nuestra opinión. Esto no es más que una muestra del carácter hostil e inamistoso
de los convocantes hacia Venezuela. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas le piden a los países de Latinoamérica organizarse para tomar una respuesta regional coordinada y también asegurarse de proteger los derechos de los inmigrantes venezolanos antes, durante y después de su tránsito. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Buena tarde. Y en esta parte del programa saludamos a Emilio Figueredo, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y editor de Analítica.com. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Saludos a su audiencia. Comencemos. ¿Podría haber hoy una resolución para exhortar al Ejecutivo venezolano a autorizar el establecimiento de un canal humanitario que permita brindar atención inmediata a los venezolanos? ¿Se pueden alcanzar los votos? Yo no sé si estaba efectivamente previsto en esta Asamblea Extraordinaria la posibilidad de que se haga una resolución. En el caso que decidan, porque todavía están en las intervenciones, que decidan hacerlo, yo creo que tienen los votos suficientes para exigir que se abra un canal humanitario. Hasta ahora, la mayoría de las intervenciones que ha habido han sido de respaldo a las iniciativas de encontrar una solución pronta y adecuada para la crisis venezolana, que es una crisis de una dimensión que se está cada día acercando más a lo que ha significado la crisis siria, sin necesidad de que hubiese una guerra interna en el sentido convencional del término, aunque las condiciones que se están dando y sobre todo la incapacidad del gobierno venezolano de aceptar el hecho, más bien establece una negación continua de que exista una crisis migratoria, a pesar de que estamos ya llegando cerca de 2,5 millones, 3 millones de personas que se han ido. Más bien, las medidas que están tomando pueden tener el efecto de acelerar aún más el éxodo del país, porque las condiciones internas se han vuelto extremadamente complicadas para la población que subsiste en este momento en el país. Embajador, usted dice que esta crisis venezolana puede llegar a lo que está sucediendo en Siria. Yo le preguntaría, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿De qué condiciones? Porque obviamente no hay una guerra al interior del país, pero el éxodo, la crisis, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, pues acerca mucho esta situación sin llegar a los puntos que usted refería en Siria. Yo le preguntaría, a partir de este panorama, ¿qué es lo que tiene que hacer la comunidad internacional? En este momento están reunidos en la OEA, pero por ejemplo, el representante de Venezuela pues sigue negando esta crisis. Obviamente el gobierno venezolano sigue contando con el apoyo de los países que tradicionalmente lo apoyan. Se niegan a aceptar la crisis que vive en este momento Venezuela. Incluso ha habido autoridades venezolanas que han dicho que este éxodo, estas imágenes que vemos día con día, pues son un montaje. Sigue habiendo una negación de la realidad. Yo le pregunto entonces, a partir de esto, ¿qué tendría que ser la comunidad internacional? La comunidad internacional tiene que seguir presionando. De hecho, mañana hay una reunión en Ginebra de Naciones Unidas, pero lo más interesante es que también hay una reunión en Nueva York convocada por la presidenta del Consejo de Seguridad bajo el esquema de la fórmula Arria, para analizar y evaluar no solamente la situación de Venezuela, sino la de Nicaragua. Y yo creo que estamos ante una situación muy grave, porque lo que está sucediendo en el gobierno venezolano es prácticamente una situación de surrealista, ¿no? De surrealismo mágico. Aquí todos lo niegan, pero lo cierto es que la inmensa mayoría del hemisferio se está dando cuenta, uno, porque lo viven en su propia tierra, y dos, porque aquí no hay ningún montaje posible cuando vemos la realidad de lo que vivimos acá. La realidad social y la realidad de empobrecimiento del país es imposible esconderlo. No se puede tapar el sol con un dedo. Pasa que el único mecanismo de defensa que tiene este régimen es simplemente negar y mentir. Esa ha sido la aplicación continua de las tácticas goebbelianas, típicamente de los regímenes totalitarios y particularmente de los nazifascistas. O sea que es una situación extremadamente dramática, y si no se toman medidas ahora, esta crisis humanitaria puede ser similar a lo que hubo en el Sudán, en Eritrea. Realmente es un caso de sobrevivencia
porque las medidas recientes que ha tomado el gobierno, en vez de ayudar a resolver la crisis, simplemente la potencian más, porque tenemos una hiperinflación indetenible y al mismo tiempo unas condiciones de escasez en muchos rubros por mantener la política errada de control de precios en hiperinflación. Entonces yo creo que lo que estamos viviendo en Venezuela es una catástrofe, pero además un grave peligro para los países fronterizos nuestros o los países que acogen actualmente a los venezolanos, porque si no se toma pronto la comunidad internacional y no presiona a una solución de una salida humanitaria a esta crisis, veremos algo que será mucho mayor que lo que hemos tenido hasta ahora. En un momento quisiera regresar a la posible implosión que se puede registrar en Venezuela o el riesgo para la región que representa, pero quisiera concentrarme en un punto. Ayer 11 países acordaron seguir acogiendo a los migrantes venezolanos, pero no fijaron una postura respecto al estatus migratorio para ellos. Hoy, por mucho sentido humano y de hermandad que les demuestren a los que acogen, si no tienen documentos los venezolanos, si no tienen cédula, si no tienen pasaporte, están en una situación irregular en medio del éxodo. ¿Qué debe de hacer la región? ¿Dar un paso más allá y otorgarles el estatus de refugiados, visas temporales? ¿O cuál es el paso real, contundente para proteger a estos venezolanos? Bueno, hay que tomar las medidas que se han tomado, que se tomaron en el Líbano y que se tomó en Jordania al inicio de la crisis siria. Ahí tiene que haber una acción fundamental de Naciones Unidas, de ACNUR, de los diferentes mecanismos de organización de los soportes a la población, pero no solamente a la población venezolana, sino a la población en general. En el caso de Jordania, el Banco Mundial dio una serie de apoyos para insertar estas poblaciones en los contextos en que está viviendo sin que perjudiquen a las poblaciones existentes de esos países. O sea que aquí definitivamente tiene que haber una coordinación entre la OEA, Naciones Unidas, las organizaciones financieras internacionales y en particular con la región. Afortunadamente vemos que el mayoritario de la región, salvo la excepción clásica de Bolivia, y posiciones un poco extrañas como la de Uruguay, pero que Uruguay no se ve realmente perjudicado por la inmigración, sino simplemente lo que dice es que condena que haya reuniones al margen de la OEA, o sea, condena la reunión de Quito. Pero sea la reunión de Quito, sea la reunión de la OEA, todas las reuniones que tienen que haber estas y muchos más son de máxima urgencia porque el problema que hay en Venezuela es realmente un problema tan grave que es un problema de supervivencia. Aquí estamos realmente al borde de una situación que puede ser muy conflictiva con un gobierno que no solamente no quiere tomar las medidas para hacerla, sino que pareciera que con las medidas que toma más bien lo está promoviendo o impulsando, haciendo las condiciones de vida cada vez más difíciles para los venezolanos. Parece una bomba de tiempo entre la hiperinflación y la crisis humanitaria. ¿Qué tan cerca está esa posible implosión? O sea, nadie puede predecir qué sucede en los fenómenos sociales. Lo que es evidente es que esta situación en el tiempo es insostenible. Una hiperinflación que fue estimada por el Fondo Monetario Internacional como de 1.000.000% al final del año, pero que fue corregida después por el profesor Ricardo Hausmann, después de las medidas recientes que aprobó el gobierno, y no será de 1 millón, será de 44 millones de por ciento. Eso no lo puede manejar ningún estado en el mundo, aún el más desarrollado. Entonces yo creo que, y querer tapar la hiperinflación poniendo preso a gente, tratando de establecer controles, en un momento que los cambios de precios están sucediendo prácticamente ni siquiera semanalmente. Ya la incidencia, cuando se está hablando de ese nivel de inflación, falta poco para que sea diaria. Entonces, ¿cómo va usted a controlar? ¿Cómo va a regular? Es como si usted quisiera tapar una inundación en su casa con los dedos de la mano. Definitivamente se los va a llevar como un tsunami, pues. O sea, esto es indetenible porque está produciendo un estado de caos y como usted sabe, el caos es incertidumbre y nadie sabe cuál va a ser el final de esta situación. Yo creo que el gobierno está jugando con fuego, no sé si entiende bien las consecuencias de sus actos o si en algún sentido está jugando el todo por el todo, sabiendo que realmente su rechazo en la inmensa mayoría de la población venezolana es altísimo, como lo dice en cualquier encuesta que usted pueda analizar
evaluar. Ahora, hablemos de la intervención militar. ¿Puede estar en la mesa esta posibilidad? ¿Se debe de llegar hasta ella? Yo creo que ese es un tema muy difícil de determinar. Lo ideal sería que no llegásemos a esa situación. Ahora, todo eso va a depender mucho de las consecuencias. Si llega un momento a desbordarse de migración, si eso llega a afectar la seguridad de los países, bueno, no sé cómo van a responder ellos. O sea, en todo caso, cualquier decisión que se tome con respecto al país tiene que ser en un concepto, en una concepción multilateral. O sea, tiene que haber un acuerdo fundamental, porque lo que hay que rescatar, por un lado, es la sensatez, la cordura en un país que está realmente en un estado de desintegración. Venezuela hoy en día, para retomar el famoso ensayo de Ortega y Gasset en 1926, es una nación invertebrada. O sea, aquí hay simplemente una falta total de orden jurídico y de establecimiento. Lo que hay es un régimen que se soporta fundamentalmente con la amenaza y con el terror. Pero todo eso tiene un límite. Y el límite que puede tener es simplemente la paciencia tanto de los venezolanos como la paciencia del hemisferio. Finalmente, ¿qué está sucediendo en la región? Porque vemos el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, que muchos están advirtiendo que podría llegar al extremo de Venezuela, pero también vemos a una Cuba. En términos de democracia, ¿qué está sucediendo en la región para que estos fenómenos alcancen estos niveles? Bueno, definitivamente hay un cambio de orientación en América Latina, básicamente centrado en la lucha contra la corrupción, porque el mal que más nos ha hecho daño en la región ha sido la corrupción, y desgraciadamente los gobiernos que han tenido ejemplos de corrupción más grandes han sido precisamente los que se autocalificaban, o sea, algunos de los que se autocalificaban como producto de la nueva izquierda, o por lo menos como producto del Pacto de Sao Paulo, del Acuerdo de Sao Paulo. Este ha sido el caso de los Kirchner, el caso en Brasil, el caso en Venezuela. Toda esa situación hace que estos países se encuentren con una dificultad de resolver sus problemas, porque tienen gobiernos populistas, corruptos, que en vez de resolver la crisis, la agravan. Entonces, en este momento yo creo que estamos viendo un cambio en América Latina. Yo no lo quiero plantear en términos ideológicos de izquierda y derecha, porque eso no tiene ningún sentido, sino de resolver o no resolver los problemas de la colectividad. Definitivamente aquí tenemos un colapso en el caso de Venezuela de todos los servicios públicos, del transporte, de la electricidad, del agua, de la producción de petróleo, y eso no beneficia a nadie. Pero al mismo tiempo estos regímenes han enquistado un pequeño sector que, como decía en los años 50 el dirigente comunista Gilas yugoslavo, que es la creación de una nueva clase. Hay un pequeño sector de la población que se ha enriquecido, que mantiene el control, pero son los únicos que tienen ventaja en esta circunstancia, porque son los poseedores de divisas fuertes, y todos están en una manera u otra vinculados con la mayoría gobernante. ¿Y eso qué es? Simplemente corrupción. O sea, aquí lo que se sostiene y el sostén de este régimen, que podríamos llamar, como se dice jurídicamente, una cacocracia o el gobierno de los peores, es además una cleptocracia. Porque entonces lo que se está sosteniendo es simplemente con un escandaloso control de lo que fueron los recursos del Estado, hasta el punto de que se han creado fortunas millonarias de gente cuyo único mérito fue asumir en un momento dado una dirección de un instituto de seguros sociales o un ministerio, o su presencia o su paso por la industria petrolera venezolana. Embajador, ¿hay alguna posibilidad de una salida negociada del poder con Nicolás Maduro? ¿Hay un margen de negociación, de diálogo entre la oposición y el régimen madurista? Eso sería lo ideal, y eso es lo que se ha intentado en Santo Domingo, pero el que no ha querido negociar nunca ha sido justamente el gobierno. El gobierno es lo que ha utilizado el mecanismo de la negociación para ganar tiempo. ¿Y ganar tiempo para qué? Para producir este desastre, para producir un cambio de la moneda de 5 ceros. O sea, ya tienen 8 ceros de que tomaron el poder, una inflación absolutamente desbordada, la situación. Yo creo que ellos han perdido
la oportunidad que tuvieron en Santo Domingo de encontrar una salida honrosa. Yo creo que cada día que pasa la salida será más complicada porque ellos se sienten en alguna medida también como atrapados por todas las tropelías que han ejecutado y yo creo que no pareciera, aunque los mejores ánimos estuvieran indicados, a que quieran hacer una salida. Lo ideal sería que sucediera algo como sucedió en Centroamérica, con el grupo de contadores, después con Esquipula. Pero yo los veo, hemos visto la misma respuesta en Nicaragua. Este tipo de régimen, basado básicamente en el castrismo, no está dispuesto sino a morir con las botas puestas. Entonces, ¿se le escapa la paz a Venezuela de las manos en estas circunstancias? El problema no solamente es la paz de Venezuela, que por supuesto se ha escapado hace tiempo, sino que también se puede escapar la paz de la región, porque una desestabilización de ese nivel en Venezuela no deja incólume a sus vecinos. Le agradezco a Emilio Figueredo, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y editor de Analítica.com. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. Mientras tanto, en Venezuela, jubilados y pensionados nuevamente protestaron en Caracas, esta vez en rechazo a las declaraciones del presidente Maduro, quien los señaló de estar detrás de la venta de dinero en efectivo. Los adultos mayores aseguraron que no son delincuentes y que la pensión no es un regalo, sino un derecho constitucional. Oliver Fernández tiene el informe. Algunos pensionados, acostumbrados por el sistema a cobrar en efectivo toda su pensión, utilizaban su pensión y la vendían a los que compraban billetes para llevárselo a Colombia y con eso sacaban más dinero. Yo no creo que eso sea cierto. No lo creo. Y que algunos pensionados quieren cobrar en efectivo sus 1.800 para seguir vendiéndose ese dinero en efectivo ahora, Bolívar soberano, a las mafias, las lacras colombianas. Pensionados están en ese negocio de vender el dinero en efectivo. Ante estas declaraciones, así respondieron los adultos mayores. Los jubilados aseguran que no son delincuentes. El dinero de la pensión es un derecho producto de tantos años de trabajo. El puesto que el presidente se burla cuando dijo en cadena nacional que es que los viejitos estamos vendiendo el dinero en efectivo. No, señor presidente, el problema es que aquí hay dos economías. Aquí hay una economía que se mantiene con la tarjeta de débito, pero hay otra que se mantiene con el efectivo. Si yo voy a comprar un cartón de huevo en efectivo, me vale 4 millones de bolívares, pero si lo pago con la tarjeta, me quitan 12 millones de bolívares. Y esa es nuestra necesidad, y por eso que estamos haciendo cola de la hora de la madrugada. A ver si nos podemos poner en un poquitico de efectivo. Ustedes no sean indolentes, por favor, y respete. Mientras el gobierno insiste en fraccionar el pago, los adultos mayores exigen la totalidad del dinero. No están dispuestos a seguir en largas filas. Sus condiciones físicas no los permiten. Para ellos representa una humillación. Él no tenía por qué fraccionarme mi pensión. La pensión tiene que ser cuando me corresponde mi pensión con todo mi dinero. Que yo ejecute mi dinero a lo que yo lo necesito, además de que no me alcanza. No cubre mi cesta básica, no cubre mis necesidades, no cubre mis medicinas. Lo que me ha tocado vivir es esto, esta vejez dura que me ha tocado con este señor, una vejez muy dura, muy difícil. Entonces ya no puedo salir, ya no puedo llevar sol. Tengo que... paso hambre, tenemos que estar encerradas, si es posible, en su casa. Estamos peor que estuviéramos presas. La señora María Gómez trabajó 35 años en la administración pública. Nunca pensó que su vejez la tuviera que pasar en largas filas para cobrar lo que tanto trabajó. Entonces también con el dinero que yo trabajé 35 años en la administración pública, sin pertenecer a ningún partido, a ninguno. Y jamás nadie me acosó. Entonces yo merezco vivir mejor. Para el próximo martes, los jubilados y pensionados caminarán varios kilómetros, desde la Plaza Parque Carabobo hasta la Defensoría del Pueblo, para exigir que sus derechos sean respetados. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Y la inflación en Venezuela continúa elevándose según la Asamblea Nacional. En el mes de agosto llegó a 223,1% y el dinero cada vez alcanza para menos a pesar del cambio en el cono monetario que entró en vigor en el país. Luis Laya tiene el informe. Estamos registrando una inflación diaria del 4%.
La inflación del mes de agosto se situó en 223,1%, la acumulada entre enero y agosto de este año se ubicó en 34.680,7% y la anualizada entre agosto de 2017 y de 2018 se ubicó en 200.000%. Así lo informó el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, quien indicó que esto se debe a lo que calificó como un paquetazo económico del gobierno nacional. De la maxi devaluación que se hizo en agosto, el 20 de agosto, el 17, perdón, de agosto, donde pasó el dólar DICOM de 400.000 a 6 millones de bolívares. También influye en esto el aumento de la supuesta lista de precios acordados, que estamos registrando aumentos de más del 1000% en varios rubros, igual los bienes, los servicios. Aseguró que con estas medidas solo se golpea a los empresarios, que en muchos casos irán a la quiebra por no poder pagar sueldos y reponer inventarios, y a los trabajadores, que con el aumento de sus impuestos tendrán que sostener económicamente el gobierno nacional. Se planteó un paquetazo fiscal donde los venezolanos ahora, después de todo este desmadre económico por parte del gobierno, pues sencillamente nosotros ahora tenemos que salir a resolverle el problema a la economía venezolana. Es decir, los venezolanos con sus impuestos, con sus esfuerzos, somos los que tenemos que salir de esto. Se está generando desempleo, o estamos yendo a empleos informales, donde nosotros vemos ya una escalada del trabajador a destajo, pues que trabaja por días o se le paga por semanas. El diputado Rafael Guzmán aseguró que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional de una inflación de 1.000.000% para el año 2018 podrían incluso duplicarse ante las nuevas políticas económicas del gobierno venezolano. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Guatemala le cierra las puertas al titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad, el abogado colombiano Iván Velázquez, luego de que la administración de Jimmy Morales decidiera no renovar el mandato a esta instancia de la ONU. Emitió una decisión en la que se le impide al jurista volver a ingresar a territorio guatemalteco. Velázquez se encuentra en Washington y no tendrá la posibilidad de volver a entrar al país, aunque la misión que encabeza tiene vigencia hasta septiembre de 2019, pues según él es considerada una persona que atenta contra el orden y la seguridad pública, afectando la gobernabilidad, institucionalidad, justicia y la paz del país, según el gobierno de Guatemala. La CICIG investigaba varios casos de corrupción, entre ellos uno que tenía como principal señalado al propio presidente, Jimmy Morales. En la ciudad de Guatemala le doy la bienvenida a Edgar Ortiz Romero, analista político y director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Primero que nada, ¿qué le teme el presidente Morales? Bueno, el presidente Morales tiene un problema personal que lo ha llevado al ámbito público, principalmente porque la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, y concretamente su titular, Iván Velázquez, junto con el Ministerio Público de Guatemala, iniciaron una serie de investigaciones dentro de lo que constituye su mandato, y dentro de esas investigaciones pues han afectado a su hermano, a su hijo y recientemente a él personalmente por un caso de financiamiento electoral ilícito que se encuentra en curso. En estos momentos hay un proceso abierto por financiamiento electoral ilícito contra quienes han aportado fondos a la campaña de Jimmy Morales de forma irregular, y estas declaraciones de quienes han hecho los aportes han llegado lógicamente al presidente Morales. En estos momentos la acusación contra Jimmy Morales se encuentra en el Congreso de la República, a la espera de que ellos decidan si retiran o no la inmunidad, y esta situación ha irritado al presidente Morales y le ha llevado a tomar esta decisión bastante precipitada, bastante apresurada, de iniciar una guerra abierta y frontal contra la comisión, que se dio el día viernes cuando él anunció que no renovaría el mandato de la comisión, pese a que falta aún un año para que se venza el plazo, y luego ayer martes pues continuó la lucha frontal cuando anunció que no permitiría el ingreso al país del comisionado Iván Velázquez, quien estaba de viaje en los Estados Unidos por asuntos que ya tenía él previamente planificados, ¿no? ¿Está obstruyendo la justicia en todo caso el presidente Jimmy Morales con esta decisión? Sí, de alguna forma sí, porque la motivación suya para tomar esta decisión es eminentemente su situación personal. Él, obviamente, cuando se expresa en público de la situación, esgrime una serie de argumentos que no se relacionan con su caso particular. Él, en el discurso hacia afuera, hacia la población, ha dicho que la comisión siembra terror judicial, que tiene una persecución penal selectiva contra ciertos grupos y no contra otros,
que tiene una agenda claramente ideológica, aunque no sabemos en qué términos según él, pero en el fondo lo que subyace a la acción del presidente es efectivamente tratar de obstruir esas investigaciones que hay en su contra y también en contra de los miembros de su partido, porque hay múltiples diputados que pertenecen a su partido que también están bajo investigación y otros tantos a los que se especula podrían abrírseles algunas investigaciones. Así que queda bastante claro para los ojos de los guatemaltecos que la motivación suya es eminentemente de obstrucción a la investigación penal. Él está apostando a que si se va a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, los órganos de justicia locales pues serán mucho más fáciles de manejar que esta Comisión de Naciones Unidas. Ahora, más allá del proceso contra el presidente Morales, ¿el bloqueo a esta investigación atenta contra la democracia en el país? Sí, atenta contra la democracia en el país por una razón. Recordemos que esta Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas no fue impuesta, fue solicitada por Guatemala en el año 2007 y desde entonces funciona en el país con las prórrogas que Guatemala ha voluntariamente suscrito. El hecho de no renovar el mandato pues era un reflejo de una falta de compromiso en la lucha contra la corrupción, pero ya el hecho de negarle la entrada al país al comisionado es una clara y flagrante violación al convenio. Si la gente revisa el convenio, el artículo 10 del mismo refiere que el Estado de Guatemala no puede impedir el ingreso del personal de la comisión por asuntos de inmigración, y eso fue justamente lo que hizo el gobierno. Así que en estos momentos nuestro presidente pues ha puesto en incumplimiento ese convenio y ha hecho prácticamente temblar el sistema democrático guatemalteco, porque ahora mismo existen una serie de recursos en el Tribunal Constitucional que han pues buscado impugnar la decisión del presidente, y eso va a enfrentar a este órgano de justicia con la decisión del presidente, y no sabemos todavía muy bien en qué va a terminar esta pugna. ¿Qué tiene que hacer en todo caso la comunidad internacional? Bueno, yo creo que lo que ha hecho hasta ahora es lo que uno razonablemente hubiese esperado. Me parece que hoy el comunicado del G13 menos de Estados Unidos fue muy contundente al señalar que lo que la actual administración ha hecho más bien es sumamente preocupante, porque demuestra que este gobierno no tiene la convicción y el compromiso de luchar contra la corrupción a través de las acciones que ha tomado. Así que la comunidad internacional ha sido bastante reactiva. Quizás el rol que nos ha sorprendido a muchos guatemaltecos es el de los Estados Unidos, porque como refería yo, pues varios países se han pronunciado al respecto, pero el gobierno de Estados Unidos no ha expresado una postura oficial, y lo digo porque Estados Unidos es uno de los donantes de esta comisión, pero de momento no ha emitido una reacción al respecto. Yo esperaría que este gobierno, pues al ver lo que está ocurriendo en nuestro país, también emita una posición al respecto, porque nuestro presidente está poniendo en claro jaque este órgano de cooperación internacional. Le agradezco a Edgar Ortiz Romero, analista político y director del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. Gracias por estar con nosotros. Un placer, un saludo a todos. Al cierre del programa, este tipo de iniciativas son las que vale la pena mencionar. Una familia en Long Island, en Estados Unidos, creó una exitosa empresa para hacer lo que más ama a su hijo, las medias. Los calcetines no solo generan una cuantiosa entrada de dinero a los propietarios, también sirve para ayudar a niños con síndrome de Down. El informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América. Después de graduarse de secundaria, John Crowning no quería hacer otra cosa que crear un negocio junto a su papá. El dúo padre e hijo hizo una tormenta de ideas y decidieron dedicarse a lo que John ama más, las medias. Quiero vender medias locas. ¿Por qué medias? Porque es divertido, es colorido. Me gusta ser creativo y quiero ver cosas maravillosas aquí. Eso me deja ser yo mismo. Desde que lanzaron las medias locas de John, padre e hijo han estado locamente ocupados. Mientras John, el rostro de la compañía, pone todo en orden, Mark se ocupa de los aspectos técnicos del negocio, como la contabilidad, el manejo del inventario y de empleados. Hemos sido capaces de crear 35 trabajos, 18 de los cuales están a cargo de gente con diferentes habilidades. Hemos alcanzado más de $135,000 para nuestros socios de caridad. John y Mark se esmeran en diseñar medias personalizadas. Hacen entregas en persona en el área de Long Island, pero para quienes viven lejos, John hace algo especial. Coloca una nota personal en cada caja.
¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es propagar felicidad. Nuestros clientes están felices. Tenemos más de 10.000 calificaciones en línea. 96% de esas son 5 estrellas. Y hemos trabajado mucho. Hemos enviado más de 115.000 órdenes y ganado más de $4 millones. Las medias locas de John no solo esparcen felicidad. La compañía también genera ese sentimiento a los que lo necesitan. 5% de las ganancias van a las Olimpiadas Especiales y la empresa también hace donaciones a la Sociedad del Síndrome de Down y a la Asociación para Niños con Síndrome de Down. Así llegamos al final de la tarde. Recuerde seguirnos en Twitter, @NTN24, @NTN24B, @NTN24com, mi cuenta personal, @Yoely Ramírez. Gracias por estar con nosotros. Pásela bien.